Bendiciones, mis amadas hermanas, Dios me las bendiga. Muy buenas tardes. Gracias a todas las que se están conectando, el Señor me las bendiga. Son las 6 de la tarde, vamos a empezar orando. Les doy la bienvenida a todas las que se están conectando, mujeres de Mexicali, de San Luis, de Tecate, de toda la Baja California, desde donde nos estén siguiendo. De aquí del Valle Imperial, del Valle de Mexicali, de Cuervos, mi hermana de Cuervos que nos sigue, y de donde quiera que estén. Creo que hay personas también de Cuba, de San Luis. Dios me las bendiga. Dios me las bendiga a todas ustedes, hermanas y pastoras que están conectadas, amigas de Sanidad para la Mujer. Dios bendiga sus vidas, les agradecemos por seguirnos, por seguir buscando esa palabra con nosotros, junto con nosotros, siguiendo alimentándonos, siguiendo este conocimiento, ¿verdad? Pedro decía en sus epístolas que no dejáramos de adquirir conocimiento, que no dejáramos de prepararnos, ¿verdad? Porque son las armas con las que vamos a defendernos del enemigo, con la palabra de Dios. Y entre más conozcamos la palabra, dice que la verdad nos hará libres, y entre más conozcamos la verdad de la palabra, más libres seremos, y el enemigo menos poder tendrá sobre nosotros. Dios me los bendiga. Y si hay varones, también nos saludamos a los hermanos que estén presentes. Disculpen que siempre nos enfoquemos en las mujeres, pero también bendecimos su vida, y sabemos que esta palabra también va a ser de bendición para cualquier lugar donde llegue esta palabra. Y yo te quiero pedir, mujer, en este momento, que pues la compartas, que compartas el video, que hagas share, y que etiquetes a tus amigas. Cuando tú pones allí en los comentarios los nombres de tus amigas, pues se les va a aparecer a ellas, y a lo mejor es una persona que todavía no conoce del evangelio, pero a través de que tú le compartas estas prédicas, ¿verdad? Esa persona va a empezar a conocer de la palabra de Dios. Así es que te invito a que ahí les pongas allí el nombre de tu amiga, de tu prima, de alguien que te gustaría que escucharas esa palabra. Me voy a presentar. Mi nombre es Arlene Santana. Para los que no me conocen, yo tengo un ministerio que se llama Estamos en Victoria Ministry. Es unisex, es para hombres y mujeres. Trabajo con toda la familia completa, ¿verdad? Trabajamos en temas de sanidad emocional, todo lo que es las emociones. Trabajamos con adicciones, todo tipo de adicciones, y trabajamos con la violencia doméstica también, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos de llegar a un hogar y ayudarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros atendemos personas de cualquier religión, de cualquier doctrina. Tenemos en Mexicali un lugar que Dios nos ha dado que llamamos El Refugio, y ahí es donde damos grupos de apoyo, pláticas, consejería, talleres, y también tenemos un hogar, una casa para mujeres cuando tienen que salir de sus hogares por situación de emergencia, ¿verdad? Pues porque tal vez su vida corra peligros, o tal vez el esposo, la pareja vaya a ir a un centro de rehabilitación y necesitan por un tiempo un lugar donde quedarse. Pues también aquí en el Valle Imperial estamos trabajando, y ahorita el Señor nos tiene trabajando con grupos de apoyo en línea, ya que aún no podemos abrir, ¿verdad? No hemos abrido el refugio en Mexicali. Tenemos una página, un grupo dedicado a las mujeres donde hacemos devocionales que se llama La Mujer del Pozo Moderno, si tú la gustas buscar y agregarte. Y tenemos también un grupo en Facebook que se llama igual que el nombre del ministerio, Estamos en Victoria Ministry, donde subimos publicaciones, devocionales, palabras, consejos y todo. Y manejamos pues ya grupos de apoyo privados, discretos, donde solamente las personas que están tomando el grupo pueden ver esos videos de esas publicaciones, para que se sientan libres de expresar sus emociones y no sientan pena de que van a ser publicados en Facebook, ¿verdad? Pues mis amadas hermanas, vamos a orar para bendecir la palabra. Hoy me tocó, y continuamos con esta serie que estamos llevando desde el sábado pasado acerca de los nombres de Dios, y es muy hermoso, como decían todas las que hemos pasado por aquí, ¿verdad? Es muy hermoso saber y conocer los nombres de nuestro Dios, porque en cada nombre viene una descripción de nuestro Señor, viene una actitud de nuestro Señor, viene algo que podemos nosotros usar cuando estamos haciendo esa guerra espiritual, cuando
estamos nosotros orando, cuando nosotros estamos en una batalla, cuando nosotros estamos en un proceso, clamar el nombre de Dios correctamente y saber que Él tiene ese atributo nos ayuda a ir un paso del enemigo, ¿verdad? Y vamos a iniciar orando y yo quiero iniciar leyendo el Salmo 99:3 que dice: alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Padre, en esta hora proclamamos, Señor, que tú eres santo, 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 que tu nombre es grande y admirable, Señor, que tu nombre, Señor, es poderoso, Señor, y que el solo hecho, Señor, de que nuestra boca diga tu nombre, Señor, ya te estamos glorificando, Señor. Padre, en esta hora ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, esta palabra, Padre, que tú has puesto en el corazón de esta sierva, Señor, para que tú seas hablando, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, yo me quito para que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, Señor. Reconozco, Señor, mis pecados, que soy pecadora, Señor. Reconozco que no merezco portar esta palabra, Señor, pero hacia ti te place, Señor, en esta tarde usarme, Padre. Yo aquí estoy como tu sierva para que tú, Señor, pongas esa palabra en nuestro corazón, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que no sea una prédica más, que sea esa la prédica, Señor, que transforme nuestra vida, que cambie nuestra vida, que pudra, Señor, cadenas, que rompa yugos, que libere al cautivo, al ciego lo haga ver, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que la palabra de poder, Señor, la que traspasa la carne y traspasa los huesos, Señor, sea compartida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanas. Y como dice este salmo precioso que leí ahorita al principio, el 99:3, ¿verdad? Dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Mis amadas hermanas, todos conocemos el nombre de Dios, ¿verdad? Y sabemos que el nombre de Dios es grande y admirable. Y muchas personas, hay diferentes religiones, diferentes doctrinas, diferentes maneras de llamarle a Dios, ¿verdad? Pero realmente el nombre de Dios simboliza su naturaleza, su persona y su reputación. Sin embargo, el nombre de Dios muchas veces ha sido mal usado. Muchas veces se menciona su nombre en conversaciones vulgares que hemos perdido de vista su santidad. Cuán fácil es en la vida diaria tratar a Dios a la ligera, pronunciar el nombre de Dios a la ligera. Me llama la atención cómo a veces los jóvenes en comentarios, aunque a veces muchos jóvenes dicen: yo no creo en Dios, pero a veces en comentarios los miro que ponen una X y una D, que significa por Dios. Y muchas veces el nombre de Dios es tomado muy a la ligera, es vituperiado, es tomado en conversaciones muy a la ligera. Y mis amadas hermanas, el que hoy estemos en estos días nosotros hablando de los nombres de Dios, de los diferentes nombres que se le da a Dios en la Biblia, es porque hay un anhelo, un deseo en nuestro corazón y en el corazón de Dios, claro que sí, de que el nombre de Dios sea usado de una manera santa, con honra y con gloria, que no sea usado a la ligera. Cuán fácil es que en la vida diaria nosotros lo usemos de una manera muy ligera, ¿verdad? Si usted, amada hermana, lo llama a él Padre, Abba, como nos explicaba nuestra pastora Lili, si usted lo llama de esa manera, viva de acuerdo a como lo está llamando, que realmente si usted lo está llamando Abba, Padre, en su casa, en su hogar, Dios sea el Padre. Si usted lo está llamando mi sustentador, mi proveedor, entonces usted actúe como si Él fuera su proveedor, realmente confiando en sus finanzas, en Dios. Si usted lo está llamando Rafa, lo está llamando su sanador, que en su vida usted esté realmente en esos momentos de enfermedades, en esos momentos en que hay que sanar una herida, realmente lo vivamos el nombre de Dios como debe de ser. Muchas veces decimos: sí, qué bonito, Jehová es mi sanador, pero en cuanto nos duele la cabeza, ¿qué hacemos? Una pastilla, en lugar de primero orar. ¿Dónde quedó que Jehová es
es Rafa, tu sanador. Entonces, amadas hermanas, independientemente del nombre que usted use para hablar con Dios, para referirse a Él, que usted esté viviendo ese nombre en su vida. Durante la semana hemos estudiado Shaddai, que es todopoderoso, Elión, altísimo, Abba, Padre, Shalom, paz, Nisi, estandarte o bandera, Rafa, sanador. Y hoy yo les traigo el nombre de Rohi, que es el Señor es mi pastor, pastor. Y antes de entrar a mi tema de hablar de Jehová Rohi, que es el pastor, Jehová pastor, les quiero compartir que cuando nosotros hablamos de Jehová en la Biblia como él, que se escribe E-L, cuando nosotros nos referimos con ese nombre, ese nombre se usa, esa raíz se usa en muchas culturas, especialmente en el Medio Oriente, para referirse a una deidad. Inclusive los musulmanes también lo usan, los cristianos, los judíos. Cuando usted mira en un escrito E-L, quiere decir que está refiriéndose a una deidad de Dios, ¿sí? Cuando usted lo mira en su plural, que es Elohim, se está refiriendo al Dios trinitario. No miro ningún comentario, a ver, espérenme. Ok, muy bien. Cuando usted lo encuentre como Elohim, que se escribe E-L-O-H-I-M, se está refiriendo al Dios trinitario, a una trinidad. Cuando usted encuentre el nombre en E-L, que significa él, una deidad, usted lo va a encontrar acompañado de otra parte, no nomás él. Lo va a encontrar, por ejemplo, el Olam. Lo puede encontrar Elohim, el Loa, con O-A. Y de esas maneras se está refiriendo a Dios, pero la parte que sigue está hablando de un atributo de Dios. En una ocasión, este varón llegó a una roca, hizo una fuente ahí, y a ese lugar lo llamó por el nombre de Jehová, de Dios de Israel, y le puso ese nombre que significaba eso, ¿verdad? Entonces, mis amadas hermanas, en la Biblia el nombre de Dios lo vamos a encontrar 2600 veces en diferentes nombres, en sus diferentes nombres que se le conoce a él. Los más conocidos, los más que usted pueda llegar a encontrar, populares, vamos a decir, o los que más se usan, es Elohim, que es el Dios trinitario, o Yahweh, que en un inicio era YHWH, y eran sin vocales y era sin sonido, sin voz, era como nada más un aliento que salía. Esto era porque cuando el israelita estaba orando para pronunciar el nombre de Dios, solo salía de él un suspiro, y esas hacían las letras estas, ¿verdad? Cuando oraba. Y hay un video que subí anteriormente, no sé si usted lo vio, o lo subí creo que la semana pasada, donde se explica muy bien esto de cómo estaba explicando el nombre que inició de Yahvé. Ahora lo conocemos como Jehová, y ahí en otras les ponen algunas vocales para referirse, pero Yahvé significa Jehová en sí, ¿verdad? Alabado sea Jehová. Y Elohim pues lo va a encontrar como Dios, es el nombre que significa, ¿verdad? Ahora sí voy a pasar a la parte donde me toca a mí explicar del nombre tan hermoso que me tocó. A mí me tocó este nombre, hicimos una tómbola, no se crea, cada una más o menos estuvimos orando, estuve orando para que el Señor nos diera los nombres. Y por cierto, antes de que se me olvide, les quiero compartir que no vamos a terminar hoy con los nombres de Dios, terminamos con los talleres de las 10 de la mañana, pero la próxima semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a continuar con los nombres de Dios. Así es que nos vemos también la próxima semana en eso de las 6 de la tarde. Vamos a continuar con nombres, aprendiendo de los nombres de Dios, ¿verdad? Porque queremos aprender más de este tema tan hermoso.
El nombre que a mí me tocó es Jehová Rohi o Rohi, que significa el Señor es mi pastor y está 62 veces en el Antiguo Testamento. El Señor es el buen pastor que protege sus ovejas y las guía con cuidado por el camino de la vida. Él está muy atento, siempre preparado para defendernos del enemigo que quiere atacarnos y robarnos de su redil. Sabemos que vivimos en una lucha constante por nuestra alma. El enemigo quiere robarnos de las manos de Dios, del redil de Dios, del rebaño. Así que dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y verdaderamente que el Señor Jehová Rohi, nuestro pastor, está todo el tiempo ahí protegiéndonos y cuidándonos de que no nos salgamos de ese redil. Como un buen pastor, que Dios también provee todo lo que nosotros necesitamos. En Juan 10:11 se describe Jesús diciendo: yo soy el buen pastor. Y si hoy vamos a hablar de Jehová Rohi, el buen pastor, tenemos que hablar de nuestro Señor Jesús, que fue ese buen pastor, porque dice que da la vida por sus ovejas. Jehová así lo hizo en la cruz. En la cruz Él fue y dio la vida por sus ovejas, por cada una de sus ovejas. Más adelante, usted en el versículo de Ezequiel 34:11 ya se había profetizado acerca de este pastor, ¿verdad? Y Jehová dijo: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce el pastor a su rebaño el día nublado y oscuro? A ti y a mí el Señor fue y nos sacó de lugares oscuros, de lugares nublados, de lugares desconocidos. Jehová Rohi fue por nosotros como el buen pastor, nos reconoció que éramos ovejas de su manada, que éramos de su rebaño, y fue por ti y por mí a donde andábamos allá en el mundo, perdidos. Hasta allá fue Dios por cada uno de nosotros. Y tú tienes que creer que ese buen pastor va a ir por ese hijo que a lo mejor ahorita está perdido, va a ir por ese esposo que tal vez hoy está perdido, apartado de los caminos de Dios, apartado del rebaño del Señor. Más adelante en Juan 14:16, en Juan capítulo 10, versículo 14 al 16, dice así: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de ese redil y también a ellas debo traerlas. Se estaba refiriendo al pueblo de Dios, a Israel. Sabemos que el pueblo de Dios no reconoció a Jesús cuando vino a nuestro pastor Jesús, cuando Él vino. Así que en un tiempo también por ellas va a venir Dios. Va a venir y se les va a presentar. Y entonces dice más adelante: así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese día será el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, cuando solamente vamos a ser un rebaño. Y ahí sí, mi amada hermana, no va a haber de qué religión eres, de qué doctrina eres, de qué iglesia eres, de qué doctrina eres, no, va a haber un solo rebaño y va a haber un solo pastor. Y tú y yo estamos ahí. Si Jesús es tu pastor, si tú escuchas su voz, tú eres oveja de su rebaño. No podemos hablar hoy de Jehová Rohi, el Señor es mi pastor, sin mencionar el Salmo 23. Es en el Salmo 23 donde se habla de Jehová Rohi, y en el Salmo 81 se reconoce a este pastor de Israel. Entonces, tanto el pueblo de Israel como nosotros somos del mismo rebaño, aunque ahorita no lo reconozcan ellos. Como un pastor que guía sus ovejas a buenos pastos y los protege de los depredadores, el Señor es ese buen pastor, supliendo nuestras necesidades, todas las necesidades que tú te puedas imaginar, aún esas necesidades que nosotros ni siquiera a veces conocemos que necesitamos eso.
Él es el que suple esas necesidades, dándonos la victoria todos los días sobre el enemigo que está peleando por nuestra alma, Satanás, y conduciéndonos por la vida al final de este valle de sombra de muerte. Vamos a hablar un poquito más acerca de este Salmo 23 que describe a este pastor, a este Jehová Rojí. En el Salmo 23 es un lindo poema que habla sobre cómo Dios se relaciona con aquel que le entrega su vida a él. Dios está dispuesto a ser el pastor de cualquiera que le decida entregar su vida. En momentos en los que tú te sientas con miedo, con preocupación, tú puedes volver, ir a la palabra y leer el versículo 23, porque en ellos te va a ayudar y te encontrarás que Dios está en control y que Él no te fallará. Miras en este salmo lo maravilloso, cómo Dios te ama, te cuida y te protege. Eso es lo que tú puedes encontrar en el Salmo 23. Y si hablamos un poquito del Salmo 23, lo vamos a desarrollar un poco para entender mejor esto de la deidad de Dios como el buen pastor, como mi pastor Jehová Rojí. Y voy a leer del versículo primeramente del 1 al 3 porque lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir saboreando, lo vamos a ir analizando este Salmo 23. Y en el versículo del 1 al 3 nos habla de provisión y de restauración. Dios es como un pastor que cuida de sus ovejas con mucho cariño. Y si tú amas a Jesús, eres una oveja de su prado. Dios te sustenta y te ayuda a encontrar todo lo que necesitas para vivir. Él también te da descanso y te da paz como su oveja. En el versículo, voy a leerlo del 1 al 3, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Fíjate cómo David, que fue el que escribió este salmo, él era pastor, él conocía perfectamente lo que era este amor entre la oveja y el pastor, esta relación, esta comunión, este cuidado, esta necesidad de la oveja. Pero en esta ocasión él no se puso como pastor, él se puso como una oveja obediente y reconociendo que Jehová, Dios, era su pastor. Aquí David estaba ahora poniéndose como un pastor. David comienza refiriéndose a Dios como su pastor. David comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Él tenía esa confianza de llamarlo mi pastor. Él se sentía parte de un rebaño y se sentía bajo esa protección. Yo te hago la pregunta hoy a ti. Es una pregunta para que tú reposes en ella y te preguntes: ¿realmente te sientes parte de un rebaño? ¿Realmente sientes que Jehová es tu rojí, que Jehová es tu protección, que Él te está protegiendo, que Él es tu pastor? Continúa aquí este salmo, este salmista hablándonos y dice: nada me faltará. Las ovejitas son animales que necesitan de constante cuidados y de constante guianza. Tal vez por eso el salmista estaba comparando a los creyentes o se estaba comparando él mismo con las ovejas, ¿verdad? Porque necesitamos guianza y cuidado constante necesitamos. Como veremos a lo largo de este salmo, vamos a ver cómo ese buen pastor da provisión divina, incluyendo cosas tan variadas como alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. Todo esto es lo que nos da ese buen pastor. El salmista percibe que el nombre de Dios, que el ser humano tenía muchas necesidades. Somos seres
que necesitamos de muchas cosas. Desgraciadamente, el mundo en el que vivimos hoy en día, esa necesidad la está satisfaciendo en muchos otros lugares, en cosas materiales, en belleza, en riqueza, en tener un buen reconocimiento, un certificado, una posición económica, tener una casa, un título, tener reconocimiento de la gente. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente esa necesidad la está supliendo en otras cosas. Pero aquí el salmista decía, él reconocía que bajo esa protección de ese pastor de Jehová Rojí, nada le iba a faltar. Mi amada hermana, esa es la confianza que tenemos, que cuando somos ovejas de su prado, cuando somos sus ovejas, nada nos va a faltar. Y cuando decimos nada, estamos hablando, ya lo decían las pastoras en los diferentes nombres de Dios, no nos va a faltar nada en la provisión, en la economía, no nos va a faltar nada en la salud, no nos va a faltar nada en cuanto a bandera, en cuanto a qué pertenecemos, a identidad, a estandarte, la roca fuerte, y vamos a seguir estudiando todas esas necesidades que Dios va a seguir supliendo. Pero no solo es las necesidades materiales, no solo es las necesidades que por afuera se miran, también las necesidades espirituales y las necesidades del alma. Esas necesidades también las suple ese buen pastor. Ese buen pastor suple todas las necesidades que tú y yo podamos tener. Y más adelante, el salmista dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta parte es una de mis favoritas. Tenemos que entrar un poquito aquí en la historia y viajarnos un poquito a Judea, y recordemos cómo allí pues es desierto todo, ¿verdad? Y para viajar de un oasis a otro, o de un lugar donde hubiera estos pastos para que las ovejitas pudieran comer y descansar, tenían que viajar kilómetros. Y el pastor sabía que durante ese traslado, ese recorrido, ese camino que iban a recorrer las ovejas, iba a haber muchos peligros, animales, depredadores. Las ovejitas, a lo mejor alguna por ahí anda, se le despista y se le quiere salir del camino, del redil, se le quiere perder. Van caminando kilómetros bajo el sol, un sol así como más o menos como el que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Así un sol de esos ricos, de esos abrasadores, de esos que te dicen, vete por la Coca-Cola a la tienda o vete por las tortillas, y en cuando que vas y vienes, ya vienes con la lengua de fuera, ¿verdad? Pues más o menos así. Entonces este pastor tenía que tener el cuidado de ir cuidando a las ovejas, de irlas protegiendo, irlas checando a todas, pero también se tenía que encargar de buscarles un lugar de verdes pastos, que hubiera un oasis donde ellas pudieran beber agua y descansar. Siempre esa es la esperanza, la paz que nosotros tenemos, mi amada hermana, que no importa qué desierto tú estés pasando, no importa cuántos kilómetros tengas que llegar tú para encontrarte con tu promesa, pero sabes una cosa, en ese camino Dios nos va cuidando, ese pastor nos va cuidando, ese pastor va poniendo ojito en nosotros como ovejitas, y nos va a ir diciendo, ¿verdad?, cuando nos vamos descarriando, y Él se asegura de conducirnos con sabiduría y con su bondad a esos lugares donde nosotros podamos beber agua, descansar, reposar y estemos en reposo. En Juan 10:1 dice la palabra, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la promesa que tenemos, que en Él tendremos ese alimento espiritual, ese reposo, ese descanso. Nuestra sed será saciada, nuestra hambre será saciada. Y no hablo solo del sed y del hambre y del descanso físico, hablo también del alma. Cuando el alma está turbada, cuando el alma no tiene paz, cuando hay un chorro de problemas y no encuentras el descanso y no puedes dormir, cuando no ves la solución, allí entra el buen pastor y Él te conduce a esos pastos verdes en medio del desierto. Qué hermoso es ver en medio de un desierto un oasis con zacatito, un río corriendo, y todo tranquilo, no haya depredadores, para que tú puedas llegar y descansar ahí. Así es nuestro Dios.
Él busca ese lugar de reposo para nuestra alma, para que nosotros podamos descansar en medio de lo que estemos pasando. Más adelante dice el salmista, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos a Él en lugares de reposo. En la intimidad con Él es que podemos beber de esos manantiales que ofrece para nosotros. Solo de esa forma nosotros podemos seguir caminando en ese desierto que muchas veces nos toca pasar, tomando de esas aguas de reposo que Él tiene para nosotros en la oración, en la meditación, en la alabanza. Nunca podremos descansar si no satisfacemos el hambre de nuestro espíritu y apagamos esa sed. Para eso es necesario atender la voz de Jesús. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca más volverá a tener hambre, y el que en mí cree jamás volverá a tener sed. Qué maravilloso es saber que tú y yo no volveremos a tener esas necesidades materiales, esas necesidades que teníamos en el mundo de caer bien, de tener todo, de tener un estatus, de tener un cuerpazo, de tener dinero, de tener una cuenta de banco, un carrazo. ¿Para qué? Para sentirme algo, alguien, identificado, grupo, pertenecer a algo. No, ahora en el Señor sabemos que Él viene y suple esas necesidades. Encontramos que realmente lo único que lo necesitábamos era a Él, y que teniéndolo a Él, como dice el salmista, nada me faltará. Y cuando dice nada, mi amada, es nada, es nada, es nada. Hoy en día vemos también a muchos creyentes insatisfechos, agotados y sin descanso. Esto es porque sus problemas los están tratando de solucionar allá afuera, porque sus problemas no han venido con el buen pastor a que les solucione, a que les dé ese descanso. Han perdido la comunión con Dios por lo mismo, porque dicen, tengo muchos problemas para orar. No tengo tiempo para orar, estoy tan afligida, tan deprimida, con tanta carencia que no puedo concentrarme en la oración. Y ayer alguien decía, cuando menos tienes ganas de orar es cuando más debes de orar, porque ahí dice la palabra, en tu debilidad yo me voy a glorificar. En tu debilidad, cuando tú sientas que no puedes más, es ahí donde va a entrar el poder sobrenatural de nuestro Dios y va a suplir esa necesidad. Más adelante dice, confortará mi alma. La idea es de que Él viene y restaura nuestra alma. No solamente restaura nuestras fuerzas, sino que también viene y hace una renovación espiritual. Él nos renueva. Él va más allá, Él nos alivia. Dada nuestra naturaleza caída, no solo necesitamos que el Señor nos aliente, también necesitamos que el Señor nos perdone de nuestros pecados constantemente. Por eso es que necesitamos ser renovados y necesitamos ser restaurados una y otra vez. Constantemente necesitamos venir a Él para que nuestra alma sea confortada, para que nuestra alma, y cuando hablamos de que el alma sea confortada, no solo habla de que, ya, mijito, pobrecito, yo entiendo por qué te descarriaste, yo entiendo por qué caíste. No. Está hablando también de confortarla en decirle, yo sé que pecaste, yo sé, el buen pastor, que vemos la historia del hijo pródigo que se descarrió, se fue, se salió del redil y luego vino y ¿qué hizo el buen padre? ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó, lo besó, le puso anillo, le puso el manto y lo volvió a meter a su redil. Eso es lo que hace el buen pastor con nosotros. Sin duda alguna, esta es una de las estrategias más efectivas de Dios. El escucharnos, el estar ahí con nosotros. Él siempre tendrá una grata bienvenida para aquellos que regresen arrepentidos. Él es nuestro sumo sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros. Él está ahí para restaurarnos, para confortar nuestra alma de las adversidades. Sigue el Salmo y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nosotros necesitamos
ser guiados, necesitamos ser orientados por ese buen pastor. Cuando el pastor va a llevar a sus ovejas hacia lugares de pastos, hacia descanso, hacia esos lugares para beber agua, el pastor va adelante. El pastor va guiando a las ovejas. Por eso es que él nos va guiando por sendas de justicia. Dice aquí el salmista, él va delante de las ovejas y los lleva buscando el mejor camino, los lleva buscando el camino menos peligroso, el camino que mejor se adapte para nosotros. Aunque la oveja no sabe a dónde es llevada, la oveja va confiando en el Señor, en el pastor, y le sigue. Nosotros también deberíamos de aceptar que necesitamos ser guiados por Dios. Necesitamos aceptar que necesitamos escuchar la voz de Dios y ser guiados por Él. Y que Él nos lleve por esos caminos que Él sabe que son los que nos convienen. Sus sendas, dice aquí, dice que sus sendas son de justicia, porque dice, por sendas de justicia me conduce. Sus sendas son de justicia. Él lo hace, Él nos guía por sendas justas. Dios es justo y es santo. Él nunca nos va a guiar por sendas de pecado, por sendas que más o menos están dudosas si es bueno o no es bueno. No, dice que sus sendas son de justicia. Él nos va a guiar hacia la justicia. Aún en medio de este mundo que vivimos, que hoy en día la palabra justicia pues es según cada quien, ¿verdad? Según como cada quien la quiera acomodar. Pero Él nos va a guiar por esas sendas de justicia. Y dice también, por amor a su nombre. Por amor a su nombre es que Él nos va a guiar. Me encanta esta parte del Salmo 23. Te quiero contar algo que me pasó hace... un testimonio no es mío, pero me encantó este testimonio. Este era un varón, un hombre, él era alcohólico. Y se había escapado de su casa, se había salido de su casa muy joven y había andado de mochilero por muchos lugares de Estados Unidos. Él agarró su mochila, se fugó de su casa muy joven y andaba de ciudad en ciudad, de raite, se subía con troqueros, se subía atrás de pickups, caminaba y caminaba. Bueno, su última aventura llegó a San Diego y bajó toda la montaña de Palm Valley hasta llegar a este valle, ¿verdad? Aquí, y luego bajó en pleno julio y le tocó llegar aquí a este valle, precisamente a Hotville, como a eso de las 8, 9, 10 de la noche, ¿verdad? Y dice que cuando él iba llegando a la ciudad de Hotville, no sabía dónde estaba, no sabía cómo se llamaba, no conocía a nadie. Él andaba con su mochila, acababa de caminar todo el día bajando la montaña desde San Diego, llegó aquí a este valle calurosito, ¿verdad? Sofocadito. Y dice que cuando llegó a Hotville le dijo, Señor, Dios, dame un lugar para descansar. Ya estoy cansado. Dame un lugar donde recostarme hoy. Y dice que caminó unos pasos más y miró unos pastos verdes, regaditos así, fresquecitos. Y en ese calorón de julio, pues le cayeron súper bien. Ahí puso su mochilita, se acostó y se quedó bien dormido, bien a gusto. Para esto de la madrugada, dice que llegaron dos varones y le dijeron, brother, le dijeron, levántate, ¿qué haces aquí dormido afuera? Pásale, te invitamos a nuestro home. Era el centro de rehabilitación que está ahí en Hotville, que se llama Turning Point. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen. Él había descansado en los pastos del patio de este home de varones. Dice que ahí pues le dieron de comer, lo dejaron bañarse, pidió permiso para quedarse unos días. Le dijeron, sí, pero aquí somos cristianos, tienes que venir a la iglesia. El primer domingo que él va a la iglesia y escucha de Dios, escucha de la palabra de Dios, ¿de qué creen que predicaron? Del Salmo 23. Y cuando él lo escuchó, se me hace un nudo en mi garganta. Dice que cuando él escuchó esta parte del Salmo donde dice, en lugares de verdes pastos me hará descansar, que él supo que era el lugar de que él se quedara, que era su casa, que él había llegado a su casa. Y no me refiero a la casa, al lugar, al home, al Turning Point, a Hotville, al Valle Imperial. Cuando digo casa, dice él que él sabía que había llegado a casa, que había llegado con su Padre Dios, que había llevado con su buen pastor,
que Abel había dado por muchos lugares de Estados Unidos viajando, buscando esa paz, buscando ese lugar de reposo, buscando esa persona, y que cuando llegó a los pies de Cristo esa tarde, ahí encontró ese lugar de reposo. Se me hace tan bonito este testimonio, tan hermoso, porque cuántos de nosotros andábamos así en el mundo, sin un lugar de reposo, ya quedándonos en un lugar, ya quedándonos en otro, no nos sentíamos a gusto aquí, no nos sentíamos a gusto con esto, no nos sentíamos a gusto con lo otro. Decía la mujer afanada, yo quiero hacer mi casa más grande y la quiero ver de 2 pisos, y se la hizo el marido de 2 pisos, pues no estaba contenta. Ahora quiero una sala nueva, esta ya no me gusta. Ahora quiero una cocina nueva. Y aquella decía, este novio ya no me gusta, ahora quiero otro novio. Y aquella decía, ahora quiero otra cirugía porque esto ya no me gusta. Y ahora quiero un carro nuevo, decía el varón, porque este carro ya no me gusta. Y en el mundo no teníamos paz, no teníamos reposo, no encontrábamos esos verdes pastos por ningún lugar, ni con la fama, ni con el dinero, ni con el buen nombre, ni con nada, hasta que encontramos a Jehová Rohi, mi pastor, es que pudimos encontrar esos lugares de verdes pastos. Dice en el versículo 4, vamos a ir a la palabra, dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el versículo 4. Como el pastor protege a sus ovejas cuando pasan por lugares peligrosos, así Dios cuida de ti y de mí. Cuando nos enfrentamos en situaciones peligrosas, cuando nosotros nos enfrentamos a cosas que nosotros tal vez en nuestras fuerzas no podemos vencer, Él nos enseña, Él nos guía, Él nos orienta, Él protege nuestra vida en el momento de dificultades. ¿Cuántos de nosotros, hermanas, hemos estado a punto de la muerte? Por lo que tú quieras, por los lugares donde andábamos metidos, por accidentes, por enfermedades, porque estábamos en un lugar que no debimos de haber estado en la hora que debimos de haber estado, porque a lo mejor alguien nos quiso matar, porque a lo mejor algo sucedió. Pero ¿cuántos hemos estado al punto de la muerte? ¿Y cuántos de nosotros hoy estamos aquí contando? Dios me liberó de la muerte. Dios me sacó de ese valle de sombra de muerte. Y cuando hablamos del valle de sombra de muerte, mi amada hermana, no solo nos referimos a los momentos malos, déjame decirte, los momentos de tribulación. Yo soy, hermana, de las que cuando oigo un ruido en mi casa, me encanta decir hago este salmo, digo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque caerán mi nada. Y empiezo como la chimoltrufia a decir un montón de versículos cuando oigo ruidos en mi casa. Y luego después, hermanas, cuando hablamos del valle de sombra de muerte, muchas veces lo hemos nosotros unido a momentos difíciles en que casi perdemos la vida. Pero déjame decirte una reflexión que leí hace unos días, que el valle de sombra de muerte inicia desde el momento en el que tú y yo nacemos. Cuando nosotros nacemos, allí empieza nuestro valle de sombra de muerte. ¿Sabes por qué? Porque este es un valle de muerte. Un día vamos a morir. Estamos atravesando este valle de muerte. Este valle de sombra y de muerte lo estamos atravesando en nuestra vida. Pero cuando nuestro cuerpo muera, nuestra alma, nuestro espíritu se glorificará con el Señor. Seremos resucitados. Y allí es donde, a través de este valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Él atraviesa esta vida con nosotros. Él atraviesa este valle con nosotros. Y más adelante dice, no temeré mal alguno. Ya sea que miremos al presente o hacia el futuro, el coronavirus, si vamos a salir, las enfermedades, los negocios que se van a perder, la escasez, las guerras, lo que vaya a suceder, no debemos de temer mal alguno. Debemos de recordar que Dios nos ama, Él nos cuida y Él estará con nosotros. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios
cuando tú estás segura de quién es tu pastor y de que nada te faltará y de que pases el valle de sombra de muerte, Él estará contigo y no temeré mal alguno. Si tú estás segura de eso, si tú te apropiaste de esta palabra, entonces no debemos de tener miedo a nada, ni a lo que esté sucediendo hoy, ni a lo que vaya a suceder mañana. Continúa diciendo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nosotros no es que no temamos porque somos ya cristianos. Nosotros no es que temamos porque ya conocemos de la palabra, sino que no tememos porque tenemos la certeza de que Él está conmigo, Él está contigo. Notemos el cambio. Aquí el salmista ya no se refiere hacia Él. El Señor es mi pastor, Él me pastoreará, Él me conducirá, sino que ya habla acerca de tú. El pastor ya no va enfrente del rebaño, ahora el pastor viene a estar a un lado del rebaño. Aquí en este momento, cuando está temiendo, cuando la oveja teme, cuando la oveja está preocupada, ansiosa, el pastor ya no va adelante. Ahora el pastor viene y está aquí, amada, a un lado de la oveja, diciéndole no temas, no tengas miedo, yo voy contigo, vamos a pasar esto, aunque pases este valle, aunque pases por esta sombra, aunque pases por este peligro de muerte, yo estoy contigo, dice el pastor. Él ya no va adelante, ahora él va aquí contigo. Por eso el salmista se refería aquí como tú, porque tú estás conmigo. Ahora está diciendo que ahora el pastor va a un lado de él, colocado a un lado de la oveja. Volvemos a escuchar esta palabra en Mateo 28:20, donde dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo es que Él estará con nosotros. Él no nos dejará solos. Él no nos desamparará. Aunque tú no lo quieras a tu lado, Él está ahí. Él está todo tiempo ahí con nosotros. Y ahora vamos a ver cómo dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esta parte me encanta explicarla porque la vara y el callado, la vara es un garrote que lleva el pastor con una bola en una orilla y lo lleva para defender a la oveja de fieras, de peligros, de atentados, de cualquier cosa que quiera venir a robarle su oveja. Y por el otro lado lleva el callado. El callado es es un báculo que es usado para irse apoyando e ir atrayendo a la oveja que se quiere ir descarriando, para corregir a la oveja que se quiere ir descarriado. Así es que en una mano el Señor lleva una vara para defenderte, pero en la otra lleva una vara para corregirte, porque así como a veces hay problemas externos que quieren venir a sacarnos del camino del Señor, del redil, hacernos que nos pierdamos, viene el enemigo con sus acechanzas a querernos robar la paz, a querernos robar la gozo, la confianza en Dios. Pero también a veces la ovejita es media, ve y se pierde y se va coqueteando por otro lado, ¿verdad? Y entonces ahí está el Señor con su vara, que es la palabra de Dios con la que constantemente nos está corrigiendo. Eso es lo que hace nuestro Jehová Rojí, nuestro buen pastor, nuestro pastor. Estas dos cosas están en sus manos y nos inspiran la confianza y el aliento de saber que Él nos protege y nos direcciona como ovejas necesitadas. Encontremos ese pastor que nos dejamos pastorar. Ahora la oveja también tiene que poner de su parte porque la oveja se tiene que dejar pastorear. La ovejita no tiene que andar, como dijo en la mañana nuestra pastora Tere, andar como ovejita loca. Tiene que ser una oveja que se deje pastorear, ¿verdad? La disciplina que Dios infunde como pastor es muy importante. Nos disciplina porque nos ama y porque quiere que nosotros seamos personas santas. Y aquí en un versículo habla, ¿verdad?, de que Dios disciplina al que ama. En el último versículo del Salmo 23, el 5 y el 6, leemos de la siguiente manera, que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges
mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y la casa de Jehová moraré por largos días. Mi amada hermana, mi amada preciosa, aquí en esta parte está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sí, también, pero también está hablando de que en medio de lo que pasemos ahorita, Él va a aderezar mesa en medio de nuestros angustiadores, en medio de nuestro enemigo que tenemos. El pueblo judío, esto de atender a alguien que venía de peregrino era muy importante, lo trataban como de la casa. Cuando alguien venía de peregrino, de invitado a la mesa, a la casa, le daban de comer en la silla del jefe de la casa, le daban la mejor comida en el mejor vaso, le dejaban dormir en la mejor cama. Y si alguien quería venir por él para arrestarlo, para molestarlo, para cobrarle algo, el dueño de la casa lo protegía hasta con su vida. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Cuando Rahá, la mujer, estaba cuidando a estos dos judíos que venían, ¿verdad? A estos dos hebreos. Y cuando alguien venía a la casa, se hacía la mejor mesa. Y aquí es lo que está hablando este salmista cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y me fascina, me encanta la parte en la que dice, unges mi cabeza con aceite. En una enseñanza aprendí que los pastores le echaban aceite en la cabecita a las ovejas porque había un tipo de moscas en aquellas tierras donde hay ovejas que se les metían en los oídos y les hacían que se enfermaran las ovejas y se volvieran les molestara tanto el zumbido de las moscas, todos esos animalitos en su cabeza, que la ovejita iba y pum, se daba de cabezazo sola de lo desesperada que estaba la ovejita con todos esos malestares, todo eso allí en sus oídos. Entonces que el pastor vaciaba aceite, ¿verdad? En la cabecita de las ovejas y que de esa manera las moscas ya no se le paraban a la oveja. Y eso, si lo hablamos de manera espiritual, lo representamos. Jesús, al poner ese aceite en nosotros, sus ovejas, que es el Espíritu Santo, todas esas cosas, mi amada hermana, que se anidan, que se quieren anidar en nuestra cabeza, todas esas cosas de que mi marido me está engañando, ya han hablado de mí, a lo mejor Dios no es cierto, yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, todas esas moscas que traemos ahí en nuestra cabeza y que es con las que vamos y nos damos de topes contra la pared nosotras solas. Cuando el Señor unge con el Espíritu Santo nuestra vida, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, todo eso, mi amada hermana, entre más tú te empapes de la palabra, el Señor unge tu cabeza con ese aceite. El Señor te unge con aceite. Otra manera para la que el pastor usa el aceite para ungir a su ovejita, cuando la ovejita se descarría, el pastor tiene que ir a buscarla. Y a veces la ovejita se le mete en cada problemazo, se le mete allá entre cerros, entre cuevas, se le enreda en matas, se le enreda en cercos, y a veces para sacar a la oveja hay que ungirla con aceite para poder sacar su cuerpecito sin hacerle tanto daño. A veces hay que ungir a la ovejita en donde está la herida, en donde está ahí lastimada del camino que se fue y se metió ahí, se enredó en cuevas y en ramas y en tantas cosas, o a lo mejor la mordieron, la atacaron y está herida, y unge aceite sobre sus heridas para sanarlas. Ese es nuestro Señor, que unge tus heridas con ese perfume agradable que es Él, que es su presencia, que es ese aroma agradable, que es esa paz, ese gozo que no te puede dar nadie. Dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no nos puede dar nada ni nadie. Solamente Jehová Rojí, nuestro buen pastor, cuando va por la oveja perdida, la tiene que volver a ungir para sanar sus heridas, para sanar todo lo que haya estado en peligro en ese momento. Y sigue en el 6 y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos una morada celestial.
Tenemos una morada celestial donde estaremos todos los días de nuestra vida. Cuando ese buen pastor vuelva a venir por las ovejas, como dice Ezequiel 34, que dice que él las buscará y las reconocerá, y que entonces las ovejas estarán con él y le seguirán. Es ese día que tanto esperamos de la segunda venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga con poder, cuando Él venga por cada una de sus ovejas. Yo te quiero hacer una pregunta y dejarte con esta pregunta. ¿Te sientes oveja de su prado? ¿Te sientes parte de un rebaño? Y no te estoy hablando de que a lo mejor me lastimaron en la iglesia, a lo mejor me lastimaron en una congregación, tal vez hoy no tenga congregación, pero oveja de un rebaño no es a qué iglesia perteneces, a qué doctrina, a qué congregación, sino oveja de rebaño somos todos nosotros. Las más de 1000 mujeres que estamos en Sanidad para la Mujer, más de 1000 mujeres que estamos en Facebook conectadas a Unánimes, alabando el nombre de Dios. Te sientes parte de una familia, te sientes parte de un rebaño, sientes esa protección de tu buen pastor. Y si tú no la sientes, clámalo, dice la palabra que pidamos. Pide, dile, Señor, yo hoy quiero sentirme oveja de tu prado. Yo quiero hoy sentirme, Señor, cuidada por ti. Yo quiero sentirme que en medio de este valle que estoy pasando, de esta necesidad, sentir que tú estás ungiendo mi cabeza con aceite y estás sanando todas mis heridas en medio de todo esto que estoy pasando. Quiero saber, tener la certeza, Señor, la seguridad de que no tengo que tener miedo porque tú estás conmigo. Quiero sentirme, Señor, parte de algo. No quiero sentirme una oveja descarriada, una oveja perdida, una oveja apartada, una oveja que nadie quiere. Quiero sentirme parte de un rebaño y guiada por ti, Señor. Quiero escuchar tu buen pastor. Te voy a dejar, me quedan 4 minutos con una reflexión. Dicen que en estos lugares donde se practica todavía esto de las ovejas, del rebaño, cuando salen a pastorear, salen varios pastores, no vamos a decir, salen 10 pastores, cada uno con sus cientos de ovejas, y llegan a un oasis, a un lugar a tomar agua, y todas las ovejas se mezclan. Y dicen que cada pastor tiene un sonido que hace, vamos a decir que el sonido de este pastor es, y dicen que cuando el pastor hace ese sonido, las ovejas, y únicamente las ovejas que son de su rebaño, empiezan a seguirlo. El pastor solamente hace su sonidito con el que les habla a sus ovejas, y él empieza a caminar y las ovejitas que son de su rebaño lo empiezan a seguir. Y ninguna otra que no es de su rebaño lo sigue, porque dice que las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Tú estás oyendo la voz de tu pastor? ¿Estás oyendo la voz del pastor de pastores? ¿Estás oyendo la voz de Jehová Rohi? ¿O estás escuchando otras voces? ¿Estás escuchando otras voces que te quieren perder, que te quieren desviar? ¿O estás escuchando atento tu oído espiritual abierto en esta hora? Lo declaro en el nombre de Jesús, para escuchar la voz de ese buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Cuando tú eres oveja de Jesús, tú escuchas su voz claramente, escuchas su consejo, escuchas su doctrina, escuchas su regaño, bueno, no regaño, ¿cómo se dice? Su corrección, perdón, su corrección amorosa, y tú escuchas la voz del buen pastor. Qué hermosa enseñanza, qué hermoso nombre, Jehová Rohi. Yo te invito a que esta noche, cuando hagas tus oraciones que haces en la noche, le llames Jehová Rohi. Usa los nombres que hemos aprendido aquí. Usemos los nombres, apuntémoslos. Y hoy necesito declarar sanidad, Jehová Rafa. Hoy necesito declarar provisión a cada una de tus necesidades, en cada uno de sus momentos. Si tú necesitas guianza, si tú necesitas protección, si tú sientes que estás en el valle de sombra de muerte en este momento, llámalo como Jehová, el Señor es mi pastor, Jehová Rohi. Padre, papito, Jehová Rohi, mi buen pastor,
Ayúdanos, Señor, a seguir escuchando tu voz, a ser guiados por ti, por esa vara de corrección y por ese cayado que nos protege. Ayúdanos, Señor, a seguir descansando en esos hermosos y maravillosos pastos verdes que solamente tú nos puedes dar en medio de tanto problema y de tanta tribulación y de tanta aflicción, Señor. Tú eres ese lugar de reposo, ese lugar de descanso, ese oasis de agua viva. Tú eres ese lugar donde descansa y reposa el alma de cada una de nosotras, Señor. A veces estamos tan cansadas, Señor, pero tú eres ese lugar de reposo. Gracias, Jehová Rohi, mi buen pastor, mi pastor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Mis amadas hermanas, me despido. Soy su hermana Arlene Santana. Terminé puntual a las 7. Gloria a Dios. Y los esperamos el lunes a las 6 de la tarde. Vamos a tener más enseñanzas acerca de los nombres de nuestro Dios, de nuestro Jehová. Así que las esperamos a la próxima semana. Bendiciones.